He sido Sherpa la mayor parte de mi vida, liderando expediciones por las traicioneras laderas del Himalaya. No es solo un trabajo, es lo que soy, una conexión con las montañas y su belleza cruda e indómita. Aprendes a respetar la tierra, a comprender que tiene el poder de la vida y de la muerte. A las montañas no les importa lo fuerte o experimentado que seas. Te llevarán si quieren. He perdido camaradas antes, amigos que cayeron al frío o se desvanecieron en la nieve. Forma parte de nuestra vida, aunque nunca es fácil. Pero hay un incidente que destaca sobre los demás, algo que no puedo explicar por mucho que lo intente. Ocurrió hace unos años, durante una ascensión que debería haber sido rutinaria. No suelo hablar de ello, en parte porque la gente piensa que estoy loco cuando lo hago, y en parte porque incluso ahora no estoy seguro de lo que vi. Pero se me ha quedado grabado en la memoria, un recuerdo tan nítido como los vientos helados de aquella noche. Y quizá contarlo me haga más llevadero. Era el final de la temporada, una de esas subidas en las que el tiempo empieza a volverse en tu contra. El equipo que me acompañaba había progresado mucho durante la última semana y nos acercábamos a la cumbre. A pesar del frío, estábamos animados y todos nos sentíamos confiados. Éramos 6 en total. Yo, otro Sherpa con el que llevaba años trabajando y 4 alpinistas europeos. Tenían experiencia, pero hay una diferencia entre experiencia y respeto. Me di cuenta de que no comprendían del todo de lo que son capaces las montañas. Todavía no. Los problemas empezaron el tercer día. Se desató una tormenta más rápido de lo esperado, una de esas tormentas blancas en las que el viento aúlla tan fuerte que parece que el aire está vivo. Nos vimos obligados a acampar temprano, cavando en la nieve y acurrucándonos en nuestras tiendas mientras la ventisca arreciaba a nuestro alrededor. La visibilidad era casi nula y la temperatura bajó tanto que hasta respirar parecía tragar hielo. Era el tipo de noche en la que todos los instintos te dicen que te quedes quieto y esperes a que amanezca. Pero no todo el mundo hace caso al instinto. Uno de los escaladores decidió salir de su tienda, alegando que necesitaba comprobar el equipo que habíamos asegurado fuera. Le advertí que no se fuera. Lo mismo hizo mi compañero. Ambos sabíamos lo fácil que es desorientarse en una tormenta así. Das unos pasos en el blanco y de repente estás perdido, tragado por la nieve. Pero él insistió, diciendo que solo tardaría un minuto, y antes de que pudiéramos detenerle se había ido. Al principio pensamos que estaría bien. Era fuerte, cuidadoso, y ya le habíamos visto enfrentarse a condiciones difíciles. Pero cuando pasaron 10 minutos y no volvió, empecé a preocuparme. Mi compañero y yo nos equipamos. Cogimos cuerdas y linternas frontales y nos adentramos en la tormenta para encontrarlo. El viento era tan fuerte que parecía que nos empujaba hacia atrás y la nieve nos picaba en la cara. Pero seguimos adelante, gritando su nombre y buscando huellas en el suelo. Lo encontramos cerca del borde de una grieta. Debió de acercarse demasiado sin darse cuenta, cegado por la nieve y la oscuridad. Un paso en falso y el hielo cedió. Cayó unos 3 metros, aterrizó en un estrecho saliente y quedó atrapado entre las paredes de la grieta. Estaba vivo, pero a duras penas. Tenía la pierna torcida en un ángulo antinatural y el rostro pálido por el dolor y el miedo. Seguía gritando, con voz cruda y desesperada, pero el viento se lo tragó casi todo. Lo intentamos todo para sacarlo. Anclamos cuerdas, bajamos un arnés, incluso intentamos descender, pero el hielo era demasiado inestable. Cada vez que nos acercábamos, se desprendían trozos y caían en picado a la oscuridad, y el saliente en el que estaba parecía que iba a desmoronarse en cualquier momento. Pedimos ayuda por radio, pero la tormenta era tan fuerte que los equipos de rescate dijeron que tardarían horas en llegar.
Lo único que pudimos hacer fue quedarnos con él, gritándole ánimos y prometiéndole que no nos marcharíamos, aunque el frío nos calaba hasta los huesos. Entonces, la tormenta cambió. El viento, que había estado aullando sin parar, bajó de repente a un gemido sordo, como si las propias montañas contuvieran la respiración. La nieve seguía cayendo, pero el aire se sentía diferente, casi pesado. Mi camarada y yo intercambiamos una mirada. Ambos percibimos algo que no podíamos expresar con palabras, y fue entonces cuando lo vimos. Al principio, solo era una sombra, una forma enorme que se movía por la nieve como un fantasma. Venía del otro lado de la grieta, donde el terreno se inclinaba hacia lo desconocido, y al principio pensé que era algún tipo de animal, quizá un oso, aunque era demasiado grande. A medida que se acercaba, me di cuenta de que no era un animal. Era algo completamente distinto. La figura estaba erguida. Medía unos 2 o 3 metros de altura y tenía los hombros encorvados contra el viento. Su cuerpo estaba cubierto de un espeso vello oscuro que parecía fundirse con la tormenta, y sus brazos eran largos y le llegaban casi hasta las rodillas. Pero fue su cara la que me dejó helado, plana y ancha, con ojos hundidos que brillaban débilmente en la oscuridad, como brasas ardiendo en un fuego. No parecía humano, pero tampoco totalmente inhumano. Era algo intermedio, antiguo y poderoso. Por un momento pensé que podría atacarnos. Se movía con una gracia deliberada, casi depredadora, y todos mis instintos me gritaron que corriera. Pero en lugar de venir a por nosotros, se detuvo en el borde de la grieta, mirando al escalador herido que había debajo. No sé cuánto tiempo permaneció allí. Segundos, tal vez minutos, pero el tiempo pareció estirarse en ese momento, la tormenta arremolinándose a nuestro alrededor como un ser vivo. Con un movimiento fluido que parecía imposible para algo tan grande, la figura descendió por la grieta. No necesitó cuerdas ni herramientas, simplemente se agarró al hielo con sus enormes manos y descendió como si lo hubiera hecho miles de veces antes. Cuando llegó a la cornisa, se agachó, rodeó con un brazo el cuerpo del escalador y lo levantó como si no pesara nada. El hombre gritó, no sé si de miedo o de dolor, pero la criatura no pareció darse cuenta. Volvió a salir, con el escalador en brazos, y se detuvo de nuevo al borde de la grieta. Por un momento nos miró. Nunca olvidaré esa mirada. Sus ojos no estaban enfadados ni amenazaban. Eran tranquilos, casi tristes, como si entendiera algo que nosotros no podíamos entender. Entonces se dio la vuelta, caminando hacia la tormenta con el escalador aún en sus manos. En cuestión de segundos, la nieve se los tragó a los dos, sin dejar nada más que el aullido del viento y la débil huella de sus enormes pisadas en la nieve. Cuando por fin llegaron los rescatadores, les contamos todo. Al principio pensaron que estábamos delirando por el frío, pero cuando vieron las huellas, enormes e imposiblemente profundas, que se alejaban de la grieta, no supieron qué decir. Buscaron por la zona durante horas, pero no encontraron ni rastro del escalador ni de la criatura, solo más nieve, interminable e implacable. He sido Sherpa durante años, guiando a escaladores por laderas traicioneras, y he visto muchas cosas extrañas. Cambios de tiempo en un instante, avalanchas que parecen surgir de la nada, incluso luces en el cielo que no corresponden. La mayoría de las cosas pueden explicarse si se piensa lo suficiente, pero hay un recuerdo que no puedo olvidar, y para el que nunca he encontrado una explicación. Sucedió en Island Peak, e incluso ahora, cuando cierro los ojos, puedo verlo tan claro como la luz de la luna aquella noche. Era el final de la temporada, una de esas crujientes ascensiones otoñales en las que el aire se siente cortante y las noches son amargamente frías.
Estábamos acampados en el campamento base de Island Peak, preparándonos para hacer cumbre a la mañana siguiente. El equipo que me acompañaba era pequeño, un par de alpinistas europeos y otro Sherpa con el que había trabajado durante años. El ambiente era bueno, el tipo de entusiasmo tranquilo que precede a una gran ascensión. Habíamos tenido un largo día de trekking y al caer la noche todos estábamos agotados. Uno a uno desaparecieron en sus tiendas, dejando el campamento en silencio, salvo por el susurro ocasional del viento entre las rocas. Me quedé despierto un rato más, sentado junto a los restos de la hoguera y dejando que el calor me calara hasta los huesos. La luna brillaba aquella noche como nunca la había visto, tiñéndolo todo de un pálido resplandor plateado. Era tan clara que se podía ver hasta el último detalle de los picos circundantes, cuyos bordes dentados destacaban sobre el cielo oscuro. El mundo parecía inmóvil, casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido. Al principio pensé que era solo una sombra, algo que proyectaban las rocas o la forma en que la luz de la luna incidía en el terreno. Pero mientras observaba, la sombra se movía. No estaba cerca, tal vez a unos 100 metros del campamento, cerca de un pequeño grupo de arbustos que se aferraban obstinadamente al suelo rocoso. Pero era grande, más grande que cualquier hombre que hubiera visto. Estaba agachado, su enorme cuerpo se perfilaba contra la pálida luz y su espeso y peludo pelaje brillaba débilmente por la escarcha. Estaba recogiendo bayas. Sé que suena ridículo, pero es la verdad. La criatura utilizaba sus enormes manos para arrancar bayas de los arbustos, moviéndose lenta y deliberadamente, como si dispusiera de todo el tiempo del mundo. Sus movimientos eran fluidos, casi elegantes, pero también tenían algo de pesadez, como si llevara un peso que yo no podía ver. Por un momento pensé que podría ser un oso, pero los osos no se mueven así, y no se mantienen erguidos como lo hizo esta cosa cuando cambió su peso y se elevó a toda su altura. Era enorme, más de 2,5 metros, quizá más, con hombros anchos y largos brazos que colgaban a los lados. Incluso desde la distancia podía ver la fuerza de su estructura, la forma en que sus músculos se ondulaban bajo el espeso pelaje. Pero no solo me impresionó su tamaño, sino también su forma. Las proporciones no eran las adecuadas para un oso, demasiado humanas, lo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Me quedé inmóvil, casi sin respirar, observando cómo la criatura seguía hurgando en los arbustos. No parecía darse cuenta de mi presencia ni de la del campamento, aunque el aire estaba tan quieto que estaba segura de que podía oír los latidos de mi corazón. La luz de la luna captó brevemente su rostro cuando se giró, un rostro plano y ancho, con ojos hundidos que brillaban en la oscuridad. No era humano, pero había una inteligencia en él, algo que parecía antiguo y sabio. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, se dio la vuelta y se adentró en las sombras, desapareciendo tras una cresta. Me quedé junto al fuego durante un buen rato, mirando fijamente el lugar donde había estado, intentando encontrarle sentido a lo que había visto. Mi mente lógica intentaba explicarlo. ¿Un oso? ¿Un truco de la luz? Tal vez incluso el cansancio. Pero en el fondo sabía que no era nada de eso. A la mañana siguiente me levanté temprano, mucho antes que los demás, y fui a comprobar la zona donde había visto a la criatura. La luz era tenue, el sol apenas empezaba a salir y la escarcha del suelo crujía bajo mis botas al caminar. Cuando llegué a los arbustos, me detuve en seco. Las bayas habían desaparecido y el suelo alrededor de las plantas estaba removido, como si algo pesado hubiera estado allí. Pero fueron las huellas las que me detuvieron. Eran enormes. Cada huella era casi el doble de grande que mi bota y se hundía en la tierra helada. Parecían humanas, descalzas, con claras huellas de dedos, pero eran demasiado grandes, demasiado anchas.
y la zancada era mucho más larga de lo que cualquier hombre podría lograr. Las huellas se alejaban de los arbustos, en dirección a la cresta donde había visto desaparecer a la criatura. Las seguí durante un trecho, pero se desviaron hacia un terreno rocoso donde la escarcha no retenía las huellas. Aún así, no pude evitar la sensación de que me estaban observando, de que lo que había dejado aquellas huellas no estaba lejos. El aire parecía pesado, casi eléctrico, como si la propia montaña estuviera viva y contuviera la respiración. Cuando volví al campamento, no dije nada a los demás. ¿Qué podía decir? ¿Que había visto una enorme criatura cubierta de pieles recogiendo bayas a la luz de la luna? ¿Que había huellas en la escarcha demasiado grandes para cualquier hombre? Se reirían, culparían a la altitud o al cansancio. Quizá tuvieran razón, pero yo sabía lo que veía. Desde entonces he pensado mucho en aquella noche. Las montañas están llenas de historias de yetis y muñecos de nieve, de criaturas que viven en lugares altos y desolados donde los humanos rara vez se aventuran. Solía pensar que esas historias eran solo eso, historias, pero ahora no estoy tan seguro. Lo que vi aquella noche era real, tan real como la escarcha del suelo y las bayas de los arbustos. No era un oso ni un hombre, era otra cosa, algo que no pertenece a nuestro mundo, pero que existe de todos modos. Las montañas guardan secretos, antiguos e intocables. Nos recuerdan lo pequeños que somos, lo poco que realmente entendemos. No sé qué criatura era ni por qué estaba allí, pero sé una cosa: no tenía miedo. Se movía por la noche como si fuera su sitio, como si siempre hubiera estado allí. Y puede que así fuera. Si alguna vez te encuentras en las altas cumbres bajo el frío resplandor de la luna, mantén los ojos abiertos. Puede que veas algo que no puedes explicar, algo que se quedará contigo mucho después de que la nieve se haya derretido y la escalada haya terminado. Pero recuerda, algunos secretos es mejor no contarlos. Las montañas nos ven y recuerdan, siempre. Gokyo-ri es uno de esos lugares en los que uno se siente como si estuviera al borde del mundo. El aire es fino, lo bastante fresco como para quemarte los pulmones, y la vista se extiende tanto que casi olvidas el suelo bajo tus pies. He subido más veces de las que puedo contar, guiando a excursionistas que quieren una foto perfecta del amanecer o presumir de estar a más de 5.300 metros. Es una subida dura, pero la recompensa merece la pena. Al menos, eso es lo que siempre digo a la gente cuando está jadeando a mitad de camino. Pero las montañas son mucho más que belleza. Tienen sus propias reglas, sus propias historias, y no siempre tienen sentido. Esto sucedió hace unos años, durante una excursión rutinaria al Gokyo-ri con un pequeño grupo. Se suponía que iba a ser un viaje tranquilo, como las docenas anteriores, pero resultó ser todo lo contrario. La víspera habíamos acampado cerca de la cumbre. El plan era empezar temprano, ver el amanecer y volver a bajar antes de que aparecieran las nubes. Había sido un buen día, cielo despejado, vientos en calma y un grupo que escuchaba las instrucciones. Cuando terminamos de cenar, todos estaban agotados. Uno a uno se metieron en sus tiendas, dejándonos a mí y a otro Sherpa para limpiar y asegurar el equipo. Fue entonces cuando me di cuenta de que faltaba la mochila de la comida. Era una de las mochilas de los excursionistas, llena de comida extra, mezcla para el camino, barritas de proteínas y algunos tentempiés envasados al vacío que habían traído de casa. Había estado cerca de las tiendas unos minutos antes, pero ahora ya no estaba. Supuse que alguien la había movido o que se había deslizado por la pendiente, así que cogí mi linterna frontal y empecé a mirar a mi alrededor. El campamento no era grande y el terreno rocoso no ofrecía muchos escondites, pero la mochila no estaba por ninguna parte. Lo primero que pensé fue en un animal. Las montañas tienen su buena ración de vida salvaje oportunista,
Cuervos, marmotas, incluso leopardos de las nieves si tienes la mala suerte de tropezarte con uno. Pero no había huellas ni señales de nada hurgando en el campamento. Era como si la bolsa hubiera desaparecido. El otro sherpa sugirió que la dejáramos hasta mañana. Dijo que las montañas tienen una forma de devolver las cosas cuando están listas, lo que sonaba como una excusa para evitar vagar en el frío, pero no discutí. La noche era gélida y aún teníamos que preocuparnos por la cumbre. A la mañana siguiente la encontramos. Uno de los excursionistas se había alejado antes del desayuno en busca de un lugar tranquilo para disfrutar de las vistas. Volvió gritando sobre la bolsa, agitando los brazos como si le hubiera tocado la lotería. Cuando le seguimos hasta el lugar, allí estaba, metida en una depresión poco profunda entre dos rocas, a unos 50 metros del campamento. Al principio me sentí aliviado, pero el alivio no duró mucho. La bolsa estaba vacía. No quedaba ni una miga de comida. La mochila estaba intacta, sin rasgaduras ni roturas, pero parecía como si la hubieran abierto y revuelto con cuidado. Como si lo que la hubiera cogido supiera exactamente lo que buscaba. Eso ya era extraño, pero fue lo que encontramos cerca lo que me produjo un escalofrío. Había huellas de pisadas en la fina capa de nieve que rodeaba las rocas, claras como el agua. A primera vista parecían humanas, descalzas con 5 dedos, pero eran enormes, fácilmente el doble del tamaño de mi propio pie. El paso también era largo, mucho más de lo que cualquier persona normal podría lograr. Y las huellas no vagaban ni serpenteaban como cabría esperar de alguien perdido. Eran deliberadas, se dirigían en línea recta antes de desaparecer entre las rocas. Y luego estaba la lana. Cerca de las huellas había mechones de pelo áspero y oscuro, o quizá lana, no estoy seguro. Era grueso y fibroso, como nada que hubiera visto antes, y desprendía un ligero olor a almizcle. Uno de los excursionistas bromeó diciendo que parecía un regalo, dejado atrás como una especie de intercambio por la comida. Los demás se rieron, pero yo no. En la montaña nada es casualidad. El otro sherpa echó un vistazo a las huellas y al pelaje e inmediatamente se puso serio. Murmuró algo en nuestro idioma que más o menos se traduce como «los viejos». No era la primera vez que se lo oía decir, pero se negó a explicarme qué significaba. En lugar de eso, me dijo que teníamos que abandonar la zona lo antes posible, preferiblemente antes del anochecer. Subimos a la cumbre como habíamos planeado, aunque el ambiente estaba apagado. Los excursionistas seguían bromeando sobre la comida perdida, pero me di cuenta de que estaban inquietos. Ni siquiera la vista desde la cima, una de las más impresionantes del mundo, parecía levantarles el ánimo. Las huellas y el pelaje se les habían metido en la piel, aunque no quisieran admitirlo. En el camino de vuelta no dejaba de vislumbrar movimientos con el rabillo del ojo. Solo eran sombras, me decía, trucos de la luz sobre las rocas. Pero cada vez que me volvía para mirar, no había nada. Aún así, la sensación de ser observado me acompañaba como un gran peso que me oprimía los omóplatos. Cuando volvimos a la aldea, mencioné las huellas a un anciano. Asintió lentamente, como si ya supiera lo que iba a decir, y me dijo lo mismo que había oído antes. Respeta las montañas y sus secretos, y ellas te respetarán a ti a cambio. No me pidió detalles y yo no se los di. Algunas cosas es mejor no decirlas. Desde entonces he pensado mucho en aquel viaje, la bolsa de comida, las huellas, el pelaje. Es difícil explicarlo sin parecer un loco. ¿Era algún tipo de animal? ¿Una persona? ¿Algo completamente distinto? No lo sé y, sinceramente, no estoy seguro de querer saberlo.